Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel mundial, Hande Erçel. Pero no vamos a hablar de sus proyectos actuales ni de sus últimos looks en alfombras rojas. Hoy vamos a indagar un poquito más allá de la superficie y vamos a explorar una faceta de su vida que ha generado mucha curiosidad y, por qué no decirlo, también un poquito de controversia, su concepto del amor y cómo éste se refleja en su vida personal y profesional. Porque, seamos sinceros, cuando una figura pública como Hande se enamora, o se rumorea que se enamora, el mundo entero se pone a opinar. Y con razón, ¿quién no se ha sentido identificado con un amor de película, o ha soñado con vivir una historia como las que vemos en la televisión? Así que prepárense para un viaje lleno de datos interesantes, reflexiones profundas y por supuesto mucho salseo. Antes de empezar, quiero recordarles que este es un espacio donde celebramos la diversidad de opiniones y respetamos todas las perspectivas. Así que los invito a participar activamente en los comentarios, a compartir sus propias experiencias y a debatir de manera constructiva. Y si todavía no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a crear juntos una comunidad increíble. Ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel, como todos sabemos, es una actriz talentosísima que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su belleza y su carisma. La hemos visto protagonizar series de televisión que han roto récords de audiencia, y su presencia en redes sociales es simplemente impresionante. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen pública? ¿Qué piensa Hande realmente sobre el amor? ¿Es suficiente el amor para superar cualquier obstáculo, como dice el título de este vídeo? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar un poco su trayectoria personal y profesional. Hande ha tenido relaciones sentimentales que han sido ampliamente cubiertas por la prensa del corazón. Algunas han terminado en rupturas dolorosas, otras han sido más discretas y misteriosas. Pero lo que es innegable es que Hande ha vivido el amor en todas sus facetas, con sus alegrías y sus tristezas. Y es precisamente esa exposición pública y la constante lupa sobre su vida amorosa lo que hace que su visión del amor sea aún más intrigante. No es lo mismo opinar sobre el amor desde un sofá en casa que hacerlo sabiendo que cada gesto, cada mirada y cada palabra serán diseccionadas por millones de personas. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque, ¿qué entendemos nosotros por amor? ¿Es ese flechazo instantáneo que vemos en las comedias románticas? ¿Es el amor incondicional que sentimos por nuestra familia? ¿O es una combinación de ambos? Para Hande parece ser que el amor es algo mucho más complejo y profundo. En varias entrevistas ha expresado su creencia en la importancia de la conexión emocional, la confianza mutua y el respeto en una relación. No se trata solo de mariposas en el estómago, sino de construir un vínculo sólido y duradero. Ella ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de encontrar a alguien con quien se pueda ser completamente vulnerable, alguien que la entienda y la apoye incondicionalmente. En un mundo donde la superficialidad a menudo reina, Hande parece buscar una conexión genuina y profunda. Pero, ¿es esto suficiente? ¿Es suficiente el amor para superar las diferencias de opinión, los problemas económicos, las presiones sociales o las dificultades de la fama? Aquí es donde entran en juego otros factores importantes como la comunicación, la empatía y la voluntad de comprometerse. El amor por sí solo no lo puede todo. Requiere de esfuerzo, dedicación y, sobre todo, de una gran dosis de realismo. Pensemos, por ejemplo, en la dificultad de mantener una relación a distancia, con agendas apretadas y la constante presión de los medios. El amor puede ser la chispa inicial, pero la gasolina que mantiene la llama encendida es la voluntad de ambos de trabajar en la relación. Y es que, seamos honestos, la vida de las celebridades no es un cuento de hadas. Están constantemente expuestos al escrutinio público, sus relaciones son analizadas hasta el más mínimo detalle y tienen que lidiar con una presión constante para mantener una imagen perfecta. En este contexto, encontrar un amor verdadero y duradero puede ser un desafío aún mayor. Cada salida, cada cena, cada mensaje en redes sociales es potencialmente un titular. Imaginen la dificultad de tener una conversación privada con tu pareja cuando sabes que un fotógrafo podría estar escondido detrás de un arbusto. Por eso es importante no idealizar las relaciones de las celebridades. Hande Erçel, al igual que cualquier otra persona,
es vulnerable al amor y al desamor. Ha experimentado momentos de felicidad y de tristeza, y ha aprendido valiosas lecciones a lo largo del camino. Su experiencia nos enseña que el amor es un viaje, no un destino, y que requiere de valentía, honestidad y, sobre todo, mucho amor propio. Y es ese amor propio, esa seguridad en sí misma, lo que le permite a Ande afrontar los desafíos de su vida personal y profesional con tanta gracia y determinación. Ahora bien, ¿cómo se refleja este concepto del amor en sus personajes? Ande ha interpretado a mujeres fuertes, independientes y apasionadas en muchas de sus series. Mujeres que luchan por sus sueños, que no se rinden ante la adversidad y que creen en el poder del amor para transformar sus vidas. Estos personajes, sin duda, están influenciados por su propia visión del mundo y por su experiencia personal. Pensemos en Eda Yildiz en Senkal Kapm. Un personaje que inicialmente se muestra reacia al amor, pero que poco a poco se va abriendo y permitiendo que el amor la transforme. Eda es una mujer fuerte e independiente, pero también es vulnerable y necesita amor y apoyo. Y es que al final del día, el arte es un reflejo de la vida. Los actores y actrices se inspiran en sus propias emociones y experiencias para dar vida a sus personajes, y nosotros, como espectadores, nos conectamos con ellos porque vemos un pedacito de nosotros mismos en sus historias. Cuando vemos a Ande interpretar a un personaje enamorado, no solo vemos a una actriz siguiendo un guión, sino que vemos a una mujer que ha experimentado el amor en carne propia, con todas sus complejidades y matices. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿es suficiente el amor? La respuesta, como siempre, no es blanco o negro. El amor es un ingrediente esencial en una relación, pero no es el único. Necesitamos comunicación, respeto, confianza, empatía y, sobre todo, una gran dosis de realismo. El amor es un trabajo en equipo, una construcción constante y un compromiso mutuo. Y quizás la clave esté en no buscar la perfección en el amor, sino en aceptar a la otra persona con sus virtudes y defectos, y en estar dispuesto a crecer y evolucionar juntos. Y Ande Ercel, con su vida y su trabajo, nos enseña que el amor vale la pena, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Nos enseña que el amor puede ser transformador, que puede darnos fuerzas para superar cualquier adversidad y que puede hacernos sentir vivos y plenos. Su perseverancia en la búsqueda del amor verdadero, a pesar de las decepciones y los desafíos, es un ejemplo para todos nosotros. Pero no nos quedemos solo con las series y las entrevistas. Ande también ha demostrado su amor en acciones concretas, como su compromiso con causas benéficas y su apoyo a organizaciones que ayudan a niños necesitados. Este compromiso con los demás demuestra que su concepto del amor va más allá de las relaciones románticas y se extiende a la compasión y la empatía por el prójimo. Y es precisamente esta actitud altruista lo que la convierte en una figura aún más admirada y respetada. Ahora bien, hablemos un poco de los rumores. Porque, como saben, la prensa del corazón siempre está al acecho, inventando historias y especulando sobre la vida amorosa de Ande. Se le ha relacionado con varios actores y modelos, y cada vez que aparece una foto de ella con alguien, las redes sociales se encienden con comentarios y teorías. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza, ya que Ande es muy reservada con su vida personal y no suele confirmar ni desmentir los rumores. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que ella ha aprendido a lidiar con la presión mediática y a proteger su intimidad. Y es que al final del día, su vida amorosa le pertenece solo a ella, y tiene todo el derecho a mantenerla en privado. Así que, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el concepto del amor de Ande Ercel y cómo este se refleja en su vida personal y profesional. He intentado ofrecerles una visión más completa y matizada de su experiencia, más allá de los clichés y los estereotipos. En resumen, hemos visto que Ande cree en la importancia de la conexión emocional, la confianza mutua y el respeto en una relación. Hemos analizado cómo sus personajes están influenciados por su propia visión del mundo y por su experiencia personal. Y hemos concluido que el amor es un ingrediente esencial en una relación, pero que requiere de esfuerzo, dedicación y, sobre todo, de una gran dosis de realismo. Además, hemos destacado su compromiso con causas benéficas y su capacidad para proteger su intimidad de la presión mediática. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el amor es suficiente? ¿Cuál es su definición del amor?
¿Qué opinan de la vida amorosa de Ander Zell? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán al tanto de todas mis novedades y podrán seguir disfrutando de contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de amor y felicidad. No se olviden de amarse a ustedes mismos y de rodearse de personas que los hagan sentir bien. Hasta la próxima.